Hola a todos y bienvenidos. Hoy hablaremos de un hombre que cambió la historia del cine animado, el genio detrás de una de las películas más queridas del mundo, Roger Allers. Su talento dio vida a emociones universales, y su legado sigue inspirando a generaciones de artistas. En este video, exploraremos la verdad detrás de su vida, su familia y su impacto eterno en la animación. Gracias por ver este video. Suscríbete para ayudarme a seguir creando historias que te emocionen y te inspiren. Roger Allers no fue simplemente un director de cine. Fue el arquitecto de una era dorada en la animación. Nació en Nueva York en 1949 y, desde joven, se sintió atraído por los dibujos animados y la narración visual. Estudió en la Universidad de Arizona, donde descubrió su vocación por contar historias que cruzaran fronteras culturales. Su carrera dio un giro decisivo cuando comenzó a trabajar en Disney durante los años 80, en una época de transformación profunda para el estudio. Fue parte fundamental de proyectos emblemáticos como La Bella y la Bestia, Aladdin y, por supuesto, El Rey León. Esta última, codirigida junto a Rob Minkoff, lo consagró como una figura clave en la historia del cine animado. El Rey León no solo fue un éxito comercial, sino un fenómeno cultural que marcó a millones de personas en todo el mundo. La película recaudó más de $960 millones y se convirtió en un símbolo de superación, familia y destino. Pero detrás de ese éxito monumental había un hombre reservado, perfeccionista y profundamente humano. Allers no buscaba fama ni poder. Su objetivo era transmitir valores universales a través del arte. Durante los años 90, cuando Disney atravesaba su renacimiento, se convirtió en una voz esencial para definir el tono emocional de las películas del estudio. Se decía que tenía la habilidad de transformar ideas simples en mensajes poderosos, combinando humor, tragedia y esperanza, en una misma historia. Sin embargo, lo que pocos sabían era que Roger también enfrentaba luchas internas. Quienes trabajaron con él describen a un hombre apasionado, pero exigente, alguien que no aceptaba la mediocridad, ni en sí mismo ni en los demás. Muchos animadores recordaron cómo su atención al detalle podía extender las jornadas de trabajo, pero al final todos coincidían en que esa exigencia era lo que hacía sus películas inolvidables. A lo largo de su carrera, Allers fue mentor de numerosos jóvenes artistas. Les enseñó que la animación no se trataba solo de dibujar, sino de entender la emoción detrás de cada trazo. Uno de sus antiguos colegas comentó alguna vez: Roger no dibujaba personajes, dibujaba almas. Esa frase resume perfectamente la esencia de su arte: capturar lo invisible, lo humano, lo eterno. Cuando uno mira hoy las escenas de El Rey León, es imposible no sentir el espíritu de Allers en cada fotograma. La manera en que Simba enfrenta su destino, el sacrificio de Mufasa o la redención final, todo refleja su visión del mundo. Para Roger, las historias eran espejos del alma, y cada una debía dejar una enseñanza. Su filosofía era simple pero profunda. El arte debe recordarnos quiénes somos y lo que amamos. En los últimos años, antes de su fallecimiento, Allers se había dedicado a proyectos más personales. Trabajó en adaptaciones teatrales y colaboró en producciones independientes que buscaban recuperar la esencia emocional del cine clásico. Aunque ya no formaba parte de Disney, su influencia seguía presente. Muchos de los directores actuales, tanto en Pixar como en DreamWorks, lo mencionan como una de sus mayores inspiraciones. Su paso por la industria fue un recordatorio de que la grandeza no está en los efectos visuales, sino en la verdad emocional que cada historia transmite. Por eso, cuando el mundo se enteró de su partida, no solo se perdió un director, sino un narrador del alma humana. Roger Allers dejó un vacío difícil de llenar, pero también un legado imposible de olvidar. Detrás de cada gran obra, siempre hay un corazón que late con pasión, y un espíritu que se entrega por completo. En el caso de Roger Allers, su genio creativo no era producto del azar, sino el resultado de una vida dedicada a entender las emociones humanas. Su visión sobre la animación iba mucho más allá del entretenimiento.
Para él, era una forma de filosofía visual, una manera de enseñar a las personas a sentir, a llorar y a encontrar sentido en la adversidad. Durante su paso por Disney, Roger no solo dirigió, también escribió y desarrolló guiones que marcaron época. En La Bella y la Bestia, participó en el desarrollo narrativo que le dio profundidad a los personajes. En Aladdin, ayudó a dar forma al equilibrio entre humor y humanidad. Pero fue en El Rey León donde logró condensar toda su visión artística. Se inspiró en las tragedias clásicas de Shakespeare, especialmente en Hamlet, para construir una historia sobre pérdida, identidad y redención. La idea de un joven príncipe que debe enfrentarse al peso de su destino, reflejaba, de alguna manera, las propias inquietudes de Allers. Él siempre se sintió fascinado por los temas de culpa, perdón y crecimiento interior. No le interesaba mostrar héroes perfectos, sino personas que, como todos, debían tropezar para aprender a levantarse. Por eso, cada secuencia de la película tiene un significado profundo. La muerte de Mufasa, por ejemplo, no es solo una tragedia. Es el momento en que Simba, y el espectador, entiende la responsabilidad que conlleva la vida. Sus compañeros de trabajo recordaban que Roger era un perfeccionista. Revisaba las escenas una y otra vez, buscando la emoción exacta en los ojos de los personajes, o en el ritmo de una canción. Elton John y Tim Rice, los compositores de la banda sonora, contaron en entrevistas que Allers tenía una sensibilidad musical impresionante. Sabía cuándo una nota debía elevar una escena, o cuando el silencio podía decir más. Esa intuición fue una de las claves del éxito de El Rey León. Pero más allá de su talento, Roger era un líder humano. Siempre escuchaba a los artistas jóvenes, les daba espacio para aportar ideas, y los animaba a no tener miedo de equivocarse. Decía, el error no es el enemigo del arte, es su maestro. Esa frase se convirtió en un mantra dentro de los estudios. Los animadores más jóvenes lo admiraban por su humildad, y por su capacidad de convertir los desafíos en oportunidades para aprender. En varias entrevistas, Allers confesó que uno de sus mayores desafíos fue lograr que el público adulto también se sintiera identificado con las historias animadas, y lo consiguió. Sus películas hablaban tanto al niño como al adulto, que todos llevamos dentro. Ese equilibrio entre inocencia y profundidad fue lo que definió su estilo. No era extraño verlo caminando por los pasillos de Disney, con un cuaderno en la mano, dibujando pequeños bocetos mientras murmuraba ideas que luego se convertirían en escenas inolvidables. Sin embargo, el éxito no cambió su esencia. Cuando la fama mundial de El Rey León lo catapultó al reconocimiento internacional, Roger prefirió alejarse del foco mediático. No disfrutaba de las entrevistas ni de los eventos de alfombra roja. Su refugio era el trabajo silencioso, el proceso creativo. Algunos compañeros decían que encontraba más alegría en ver a un joven animador progresar que en recibir un premio. Esa humildad lo distinguía en un mundo donde el ego suele dominar. En sus últimos años en Disney, también trabajó en El Jorobado de Notre Dame, y colaboró como consultor creativo en otras producciones. Aunque no siempre aparecía en los créditos principales, su influencia era innegable. Su manera de entender la narrativa se había convertido en una escuela dentro del estudio. Cada proyecto que tocaba llevaba su huella, un equilibrio perfecto entre el arte visual y la emoción pura. Esa mezcla de técnica y sensibilidad hizo de Allers una figura respetada no solo en Disney, sino en toda la industria. Su capacidad para unir culturas, generaciones y emociones a través de un solo trazo, lo convirtió en un símbolo de lo que el cine animado podía llegar a ser. Una herramienta para conectar corazones. En el ámbito más personal, Roger Allers siempre mantuvo un perfil bajo. Estuvo casado con Leslie Hackenson, con quien tuvo 2 hijos, Leah y Aidan. Aunque su matrimonio terminó en divorcio, ambos conservaron una relación de respeto y afecto mutuo.
Leslie siempre habló de Roger como un hombre profundamente dedicado a su trabajo, pero también como alguien que amaba a su familia por encima de todo. En entrevistas posteriores, ella mencionó que, a pesar de las largas horas en los estudios, Roger nunca perdió el contacto emocional. Su familia fue, sin duda, su mayor fuente de inspiración. Se dice que muchas de las escenas más emotivas de El Rey León nacieron de conversaciones con su propio hijo cuando éste le preguntó por qué los padres mueren en las películas. Esa pregunta se convirtió en el núcleo emocional del filme. El miedo a la pérdida, el aprendizaje del dolor y la aceptación de la responsabilidad. En ese sentido, Roger no solo era un creador de historias, sino un hombre que usaba el arte para procesar su propia experiencia como padre. Durante los años posteriores, cuando la fama se estabilizó, Ayer se enfocó en pasar más tiempo con sus hijos. Les enseñaba a dibujar, a observar el mundo con curiosidad, a encontrar belleza en los detalles más simples. Lea, su hija, recordó en una entrevista: «Papá nos enseñó que cada línea tiene vida y que cada historia puede cambiar a alguien, aunque sea por un instante». Esa frase resume perfectamente la manera en que Roger entendía el arte, como una extensión del alma. En el entorno familiar, Allers era tranquilo, observador y algo introvertido. Le gustaba cocinar, así que escuchar música clásica y caminar por las montañas cerca de su casa en California. Era un amante de la naturaleza y solía decir que los árboles eran los mejores narradores del mundo, porque contaban historias a través del tiempo. En esos paseos, encontraba inspiración para sus guiones y dibujos. Leslie, su exesposa, fue quien más lo acompañó durante los momentos difíciles. Incluso después del divorcio, mantenían comunicación constante. Ella confesó que Roger era una persona que cargaba con una gran sensibilidad, a veces demasiado profunda para un mundo tan rápido y competitivo como el del cine. Dijo una vez: «Roger no sabía descansar, su mente siempre estaba creando, incluso cuando el cuerpo ya pedía una pausa». Esa intensidad fue una de las razones por las que, en los últimos años, comenzó a tener problemas de salud. El estrés y la exigencia continua afectaron su bienestar, aunque él nunca se quejó. Prefería concentrarse en sus proyectos antes que hablar de sí mismo. Sus hijos y su exesposa fueron quienes insistieron en que se tomara un descanso, pero Roger siempre respondía con una sonrisa: «El arte también cura». A medida que pasaban los años, su hogar se convirtió en un espacio lleno de recuerdos. Dibujos antiguos, guiones inacabados, bocetos de personajes que nunca llegaron a la pantalla, todo formaba parte de su universo íntimo. Cuando amigos cercanos lo visitaban, se sorprendían al ver que conservaba los primeros borradores de El Rey León, cuidadosamente guardados en carpetas etiquetadas. Decía que no podía desprenderse de ellos, porque representaban su camino, su evolución. En 2025, su familia organizó una exposición privada en honor a su trayectoria. Allí se mostraron no solo sus trabajos más conocidos, sino también obras inéditas, que revelaban una faceta más introspectiva de su talento. Muchos visitantes salieron con lágrimas en los ojos, no por tristeza, sino por gratitud. Era la prueba de que Roger Allers no solo había hecho películas, sino que había tocado corazones. Cuando finalmente llegó el día de su despedida, su esposa Leslie tomó la palabra frente a familiares y colegas. En un tono sereno, Roger no se ha ido, solo se transformó en historia, como las que tanto amaba contar. Aquella frase resumió la esencia de su vida. Un hombre que vivió para narrar y narró para vivir. Las voces de sus colegas y amigos resonaron con fuerza en los días posteriores a su partida. Desde los estudios de Disney hasta los más pequeños talleres de animación, todos coincidían en algo. Roger Allers fue mucho más que un director. Fue un maestro de vida. Rob Minkoff, su codirector en El Rey León, lo describió como una brújula moral dentro del estudio, alguien que siempre recordaba que una buena historia debía hacerte sentir antes que impresionarte. Don Hahn, productor de varias películas en las que Roger participó, relató que Allers tenía un don especial para unir equipos creativos.
Cuando todos estábamos agotados, Roger nos hacía recordar por qué amábamos lo que hacíamos, dijo Han. Nunca alzaba la voz, pero cuando hablaba, todos escuchábamos. Su calma imponía respeto. Era esa mezcla de sabiduría y serenidad lo que lo convertía en una figura tan querida. Muchos animadores jóvenes que comenzaron su carrera bajo su guía, contaron anécdotas conmovedoras. Uno de ellos recordó cómo Roger se acercaba a las mesas de dibujo para preguntar, con curiosidad genuina, ¿qué emoción quieres transmitir con esa línea? No lo decía para corregir, sino para invitar a pensar. Esa pedagogía silenciosa, casi paternal, formó a toda una generación de artistas que hoy lideran la industria. El legendario compositor, Hans Zimmer, también expresó su admiración. Dijo que trabajar con Roger en la banda sonora de El Rey León fue una experiencia transformadora. Tenía una comprensión profunda del poder del silencio, explicó. Sabía cuándo la música debía retirarse para que la emoción hablara por sí misma. Eso era algo que solo los grandes directores entienden. Glenn Keane, otro ícono de la animación de Disney, compartió un recuerdo íntimo. Roger me enseñó que la animación no es movimiento, es emoción. Me decía, si el espectador no siente, no importa lo bien que dibujes, esa frase me acompañará toda la vida. Incluso directores de otras compañías, como DreamWorks o Pixar, rindieron homenaje a su legado. Brad Bird, creador de Los Increíbles, declaró que Allers había influido profundamente en su forma de escribir personajes. Roger me mostró que incluso en una historia de fantasía, la verdad emocional debe ser real. Su impacto también trascendió fronteras. Estudios de animación en Japón, Francia y América Latina reconocieron la influencia de su estilo narrativo. La fusión entre el ritmo occidental y la sensibilidad oriental que aplicó en películas como El Rey León, inspiró a muchos creadores internacionales. En Latinoamérica, especialmente, fue visto como un ejemplo de cómo la animación podía combinar belleza visual y reflexión filosófica. Varios de sus antiguos alumnos, ahora convertidos en directores y guionistas, organizaron un homenaje digital llamado El Corazón del León. En él, compartieron ilustraciones, fragmentos de guiones y mensajes de gratitud hacia quien consideraban su maestro. Las redes sociales se inundaron de imágenes de Mufasa y Simba bajo el cielo estrellado. Con una frase que se repitió miles de veces. Todo lo que ves existe gracias a alguien que creyó en la emoción antes que en la técnica. Durante el homenaje, uno de sus colegas más cercanos dijo algo que quedó grabado en la memoria de todos. Roger no construyó películas, construyó almas animadas. Esa frase se volvió viral, y no por casualidad. Era la síntesis perfecta de lo que representaba su legado. Una conexión profunda entre la técnica, la emoción y la humanidad. Esa huella también quedó marcada en las futuras generaciones de cineastas. Las nuevas producciones de Disney y Pixar, incluso sin su nombre en los créditos, llevan ecos de su estilo. La importancia de la música, la dualidad emocional de los personajes, los silencios cargados de significado. Todo eso es herencia de Roger Allers. Así, cada vez que un niño en cualquier parte del mundo se emociona al ver una película animada, de alguna manera, la esencia de Roger sigue viva. Porque su influencia no terminó con su última película, sino que se extendió en las manos y corazones de quienes aprendieron de él. El funeral de Roger Allers fue un reflejo perfecto de su vida, sencillo, emotivo y profundamente humano. No hubo grandes discursos ni fastuosos homenajes, sino un ambiente de gratitud, con música suave de fondo, y una pantalla, proyectando escenas de sus películas más queridas. En cada rostro, desde los veteranos de Disney hasta jóvenes animadores, se notaba una mezcla de tristeza y agradecimiento. Su exesposa, Leslie Hackenson, tomó la palabra. Con voz serena pero llena de emoción, compartió un recuerdo que conmovió a todos. Roger solía decir que la animación no trata de mover dibujos, sino de mover corazones. Hoy, esos corazones están aquí, latiendo por él. Luego, añadió algo que dejó a muchos en silencio. Roger tenía miedo de morir sin haber contado todas las historias que llevaba dentro.
Pero yo creo que, de alguna forma, aún las está contando a través de todos ustedes. Fue un momento de honestidad y amor, una confesión que revelaba la intensidad con la que Allers vivió su vocación. El silencio que siguió fue casi sagrado. Algunos de sus antiguos colaboradores no pudieron contener las lágrimas. Don Han colocó sobre su ataúd un pequeño dibujo de Simba, hecho por los propios animadores, acompañado por una frase escrita a mano: «Gracias por enseñarnos a rugir con el corazón». Fue el gesto más puro y simbólico que podía representar su legado. Después del funeral, los mensajes de despedida inundaron los medios y las redes sociales. Miles de personas en todo el mundo recordaron cómo sus películas habían marcado sus infancias. Los foros de animación se llenaron de homenajes espontáneos, con artistas compartiendo bocetos inspirados en su obra. Incluso la Academia de Hollywood dedicó un segmento especial en su ceremonia anual para recordar su contribución al cine. Pero más allá de los reconocimientos, lo que realmente perdura es la semilla que dejó en cada persona que tocó. Roger Allers enseñó que la animación podía ser una forma de poesía, que los personajes animados podían tener alma y que detrás de cada historia había una lección de vida. Su filosofía artística trascendió la pantalla para convertirse en un modo de entender el mundo. La belleza está en la emoción sincera. Sus hijos, Lea y Aidan, continúan ese legado. Aunque no se dedican al cine, ambos participan en proyectos creativos que promueven la empatía y la conexión humana. En una entrevista reciente, Lea dijo: «Mi padre me enseñó que contar historias no es solo entretener, es sanar. Cada vez que dibujo, lo hago pensando en eso». Hoy, hablar de Roger Allers es hablar de una época en la que la animación alcanzó su forma más humana. Su trabajo nos recordó que el arte no necesita ser perfecto, solo necesita ser honesto. Y esa honestidad fue la que lo convirtió en un pionero, en un referente eterno. Años después de su partida, los estudios donde trabajó siguen colgando en sus paredes una cita suya: «No dibujes lo que ves, dibuja lo que sientes». Esa frase se ha convertido en lema para generaciones enteras de artistas que buscan su propia voz en el mundo de la animación. Así, mientras el tiempo avanza y la tecnología cambia, el nombre de Roger Allers permanece. No como una figura distante del pasado, sino como una luz que sigue guiando a quienes creen que las historias pueden cambiar vidas. Su vida fue un testimonio de humildad, arte y amor, y aunque ya no esté entre nosotros, su espíritu sigue presente cada vez que una historia logra conmovernos. Porque, al final, como dijo su esposa Leslie en aquella ceremonia, Roger no se fue, simplemente volvió al lugar donde